Buenas tardes. Esta presentación es una vista panorámica de una etapa precursora en la cinematografía de inspiración urbana en el Perú en relación con su contexto de producción. Cabe recordar que desde el final de proyectos como los de Amauta Films a fines de los años 30, la producción periódica de largometrajes en el Perú había entrado en lo que se podría llamar un silencio de más o menos 2 décadas. Y no fue hasta el año 1962 cuando, alentados por la ley 1393-6, que exoneraba de impuestos a las producciones con aportes nacionales, que comienzan nuevos proyectos. Inicialmente se trató de proyectos provenientes de cinematografías mayores en América Latina, como son o como fueron las de Argentina y específicamente el caso mexicano, que llegaban con el fin de aprovechar las ventajas impositivas de la ley. Sin embargo, esto significó también un particular despegue de participaciones nacionales en la cinematografía. Me refiero a aportes que van desde la aparición como extras de la farándula más popular del momento, el caso del grupo Los Chains o la misma Chabuca Granda, hasta la utilización de imágenes simbólicas como el recientemente inaugurado Ministerio de Educación o inclusive la misma residencial San Felipe, que en ese tiempo se encontraba en construcción. Estos largometrajes, producidos en la década del 60, llevan consigo la marca estética y genérica de los países mencionados, México y Argentina. El primero reprodujo en el Perú el tránsito de la denominada película de charros, o el melodrama ranchero, que iba ya perdiendo primacía en ese país hasta llegar a la denominada comedia urbana. Es el caso del paso de Un gallo con espolones, que es que es una de las primeras películas en 1963, pasando por Bromas S.A. hasta llegar a algo tan diferente como las psicodélicas en el año 1968. Esto ejemplifica bien la transición que producía en pequeña escala una de las tendencias del cine mexicano. En el caso argentino podemos citar tanto Intimidad en los parques como las adaptaciones de novelas populares de tipo Natacha o simplemente María, aunque estas dos últimas con una participación peruana ya desde la producción, en el caso de Panamericana Televisión. Dentro de su modernidad, estos largometrajes tienen en común la representación de una urbanidad lanzada al progreso y a los ajetreos de la vida moderna, que equiparan de alguna forma, al menos narrativamente, Lima con México y la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de las primeras representaciones audiovisuales masivas de símbolos de modernidad, con muchedumbres en espacios públicos y edificios llenos de gente, pero con actividad ordenada donde cada elemento cumple su función. Desde la bonomía de los personajes de las clases populares hasta cierta majestuosidad artificiosa de las élites, con remembranzas al periodo, o vemos remembranzas al periodo denominado teléfono blanco de la Italia de la preguerra. Estas películas marcaron el imaginario de los años 60 en el Perú. Pero ¿qué tienen que ver o qué tienen en común las muchedumbres urbanas que comenzaban a ver imágenes de su propia modernidad en Lima con las sociedades de México y Argentina? Estos tres países, como la mayoría de los de América Latina, se encontraron a mediados de siglo bajo la influencia de una teoría multidisciplinaria, pero sobre todo económica, llamada desarrollismo. Esa teoría fue producto de un grupo de pensadores, o salió por lo menos en primera instancia de un grupo de pensadores auspiciados por las Naciones Unidas, grupo llamado CEPAL, o Comisión Económica para América Latina. No es mi intención entrar en detalles sobre el desarrollismo, pero es posible afirmar sobre él que, equiparando desarrollo con industrialización, buscó la integración de las fuerzas productoras nacionales lideradas por el Estado para lograr autonomías económicas en cada país. Mediante un modelo económico conocido como industrialización por sustitución de importaciones, que se terminó aplicando en gran parte del mundo,
se favorecía la producción manufacturera y consumo interno sobre las dinámicas rurales de inicios del siglo XX. Esto originó la aceleración de la inmigración rural a las ciudades y la creación de un incipiente proletariado industrial en el Perú, país que, como sabemos, llegó a medias, un tanto tarde, a este proceso, especialmente si lo comparamos con casos como el de Argentina, de Frondizi, o el desarrollo estabilizador mexicano. En la cinematografía, uno de los primeros peruanos en agudizar su percepción sobre esta incipiente metrópoli fue Armando Robles Godoy, quien tanto en La selva no hay estrellas, del 87, como en La muralla verde, rompe con el costumbrismo de la primera mitad del siglo para entregar historias de una modernidad muy personalista. Esta película, En la selva no hay estrellas, trata del proyecto de colonizar la selva por parte de un joven limeño. La trama da cuenta de las innumerables trabas burocráticas de este personaje para hacerse de un lote en un terreno hostil. A continuación me gustaría pasar a un extracto, una parte de esta película desde el minuto 18 más o menos, que da cuenta de esta nueva línea. Bien, a ver si volvemos voy a volver al... Okay. A diferencia de las primeras películas de los 60, que mostraba una Lima alegre y sin ambulantes, las muchedumbres que sirven de fondo a la muralla verde se abigarran en parques y calles, como vemos aquí, combinando pobreza, desarrollo, espiritualidad, miseria, etc., bajo un montaje que explora estos contrastes. Se trataba de una respuesta a melodramas de entretenimiento aparecidos en un primer momento. La ciudad comienza a mostrar sus contradicciones, aunque más que la búsqueda de verosimilitud, pareciera que la modernidad en las películas de Robles Godoy es sobre todo la exploración de belleza estética y perfección artística. Ya para los años 80, con la crisis del modelo desarrollista, tanto planos generales del aeropuerto Jorge Chávez como detalles de protagonistas telefoneando con sereno glamour o desafiantes de su destino ceden el paso a la pequeña historia metropolitana. Si en la primera etapa mencionada las producciones se inspiran sobre todo del cine mexicano y con la llegada de Robles Godoy el cine entra en diálogo con la estética del cine de autor, la producción de inicios de los 80 articula numerosos elementos que había hecho popular el neorrealismo italiano. Nace así un protagonista infantil desprovisto de heroicidad. Es el caso de Gregorio de 1985 y Juliana, que se produce 2 años después. Sinatacha y La muralla verde surgen de una etapa marcada por el crecimiento macroeconómico. Las películas del grupo Chasqui son sintomáticas de lo que los críticos del desarrollismo denominan
la década perdida de los 80. No es obviamente el primer caso de inspiración neorrealista en América Latina. Ya Los Olvidados de Buñuel, como sabemos, había demostrado lo que el Salvador Luis Raggio denomina hibridación estética, es decir, que amplía la crítica social del neorrealismo y a su vez liquida su frecuente esperanza en la bondad del ser humano. También sabemos que las influencias técnicas e ideológicas ya habían sido mostradas en directores como Julio García Espinosa, Fernando Birri, que bebieron directamente de las fuentes neorrealistas durante sus estudios en Italia en el Centro Experimental de Cinematografía y dieron movimiento a movimientos que todos conocemos. Sin embargo, en el Perú fue la literatura la primera en dialogar con la estética y el discurso neorrealista, mostrando lo que Douglas Rubio denomina, comienzo la cita, el necesario ajuste entre la producción narrativa literaria y el referente representado. Para ello se había nutrido de diversas, fin de cita, para ello se había nutrido de diversas fuentes, entre las que destacaba el periodismo escrito. Es el caso de Hora Cero, novela de inicios del 54, inspirada en un artículo de la revista Ya. La novela abre el camino al realismo literario en el Perú. Sin embargo, no son muy claros los aportes del neorrealismo en la etapa temprana del realismo urbano en la literatura. Según Douglas Rubio, fue solo a fines de noviembre del 53 cuando se proyectaron películas como Humberto D. y Alemania, Año Cero de Rossellini. A su vez, Elisa Carolina Bian nos recuerda la similitud evocatoria de títulos de novelas, como vemos en estos paralelos, la novela de Congrines con Alemania, Año Cero de Rossellini. Aunque hay puntos en común entre estas producciones, según lo que hemos visto, esta película se estrenó a fines del 53, en noviembre o diciembre del 53, y en Alemania y Lima Hora Cero se publicó a inicios del año siguiente, en enero del año siguiente. Es evidente que además de los vínculos argumentales, existen similitudes en el contexto de las ciudades italianas devastadas por la guerra de fines del 45 y un Perú que acrecentaba sus contrastes y masificaba su dinámica urbana a fines de los 80. Más similitudes podemos encontrar, por ejemplo, en producciones como Milagro en Milán y esta misma Lima Hora Cero. Por ejemplo, la misma Elisa Bian nos recuerda los puntos en comunes de estas dos historias que tratan, comienzo la cita, del desalojo de invasores de un terreno que será utilizado para construir edificios modernos. Fin de cita. Esto se refleja en la formación, en la representación de la formación de la barriada en tierras de pertenencia privada o estatal, como argumenta Bian en su organización interna, en la figura de un hombre coordinador de los esfuerzos de la comunidad y en la desintegración final ante el poder económico de grandes magnates. La tierra del arenal de los extramuros parece en un primer momento el símbolo de posibilidad, el espacio que garantiza una estancia por lo que no hay que pedir permiso a nadie. Fin de cita. Bebiendo de estas múltiples fuentes aparecen directores en el Perú como Francisco Lombardi, quien marcaría, como sabemos, una época a finales del siglo XX, todos al amparo de una nueva ley en 1972 promulgada por el gobierno de Juan Velasco. Estos nuevos directores incursionarían en la representación del adolescente en producciones como Cuentos Inmorales, de 1978, una película de episodios. Sin embargo, el cine verdaderamente colectivo de inspiración realista y compromiso social no surge hasta la aparición del grupo Chaski. Este grupo tiene sus orígenes con la llegada del suizo Stefan Kaspar en 1978 y su asociación en 1982 con Marita Barea, productora de cine, Fernando Espinosa, sonidista, Fernando Barreto, guionista, y Alejandro Legaspi, camarógrafo. También podemos ver aquí que se enfatiza una tendencia muy clara en este tipo de cine. Es la primera vez que vemos al niño
representado en la película. Como recordamos, Gregorio es la historia de una familia de los Andes que tiene que emigrar a Lima. Allí cobra protagonismo el personaje del niño que da nombre a la película. Una vez instalados como guardianes de una construcción, Gregorio comienza a trabajar como lustrabotas o limpiabotas y termina por unir momentáneamente su suerte con la de otros niños que trabajan haciendo de payasos, malabaristas y ambulantes. Sin embargo, al comprender el valor de la iniciativa individual para sobrevivir en su hábitat racista y hostil, el niño se aleja de la falsa protección comunitaria y traiciona a sus compañeros, quedándose con el producto de un robo. Al ser descubierto, los demás miembros de su pandilla lo golpean, dejándolo tendido en un arenal. Gregorio se levantará solamente para tomar el bus de regreso a la ciudad y disfrutar en solitario del poco de monedas robadas que había conseguido. Si Gregorio muestra un marcado interés por mostrar el choque cultural y la peripecia migrante, en Juliana es posible encontrar a la niña de aproximadamente 13 años inserta ya culturalmente en el centro tugurizado de la ciudad. Uno de los principales detonantes de la trama en Juliana es la abusiva presencia y accionar del padrastro, que la empuja a concebir el plan de abandonar su casa. Ante la imposibilidad de sobrevivir en la calle, Juliana decide disfrazarse de niño para tentar su ingreso en una pandilla de cantores y cómicos ambulantes dirigidos por un brutal patrón llamado Don Pedro. Este audaz plan propicia su empoderamiento a través de su transformación y el reclamo de plena participación en la dinámica comercial de la que pasaría a llamarse después cultura combi. Es en ese entrar y salir que su identidad femenina será descubierta problematizando la consolidación de su achoramiento, pero desencadenando una dramática rebelión colectiva y la posterior fuga de los niños mendigos. Ambas se acercan mucho al neorrealismo, ambas películas, al mostrar producciones con una organización narrativa muy cercanas al documental, realizadas con tramas sencillas y actores no profesionales que muchas veces representaban sus propias vidas en escenarios naturales. Gregorio y Juliana, desde sus propios títulos, permiten el ingreso del niño o niña como protagonista en el cine peruano, persiguiendo un compromiso moral con la objetividad a través de la denuncia social. Chasky reafirma así un cine de lo cotidiano donde todo lo que pasa está marcado por las condiciones materiales que sufren los personajes ordinarios, sin pretensiones heroicas ni férrea moral. Los fondos urbanos y las multitudes ordenadas y predecibles que trajeran las primeras películas de los 60 se problematizan con la mostración de espacios en ebullición que sirven de marco al héroe moderno. En la muralla verde o en la selva no hay estrellas de Robles Godoy. Pero no es hasta la llegada de Chasky que el infante desvalido, el lumpen, la periferia y los diálogos entre el testimonio, la ficción, hacen su aparición en el cine peruano. El pequeño huérfano que lustraba zapatos por unos segundos en la película de Robles Godoy, o la joven empleada doméstica estilizada para el erotismo en Natacha, no son más imaginados a espaldas de sus referentes reales. Si bien en este escenario roto de los sueños y proyectos desarrollistas no hay espacio para la ilusión de progreso, todavía Chasky muestra una esperanza en la bondad del ser humano. Gregorio y Juliana por momentos se acercan más al ladrón de bicicletas o lustrabotas, o inclusive Milagro en Milán, que a películas como Tire 10 de 1958, Los Raulito del año 75 o el mismo Pichotti de 1981. Pero todas tienen en común la representación de la orfandad a nivel global como síntoma de crisis y denuncia. Muchas gracias.